Cada pulgada en la guía se divide en 40 graduaciones por pulgada. 40 graduation per inch. 40 graduaciones por pulgada. Siendo que hay 40 graduaciones por pulgada, cada graduación es igual a 1 sobre 40 pulgadas, lo cual es igual a 0.025 pulgadas, o sea, 25 milésimas de pulgada. Observe que la raya correspondiente a cada 4 graduaciones es un poquito más larga que las demás y está numerada. Si cada graduación es igual a 25 milésimas, cada 4 graduaciones equivalen a 100 milésimas de pulgada. El 1 representa 100 milésimas de pulgada. El número 2 pequeño representa 200 milésimas de pulgada. El número 3 pequeño representa 300 milésimas de pulgada y así sucesivamente. La escala Vernier tiene 25 graduaciones. Cada 5 graduaciones están numeradas para facilitar la lectura. Cada graduación de la escala Vernier tiene un valor 1 milésima de pulgada. Cuando las quijadas están cerradas, la línea 0 en la guía y la línea 0 en la escala Vernier coinciden, formando una línea continua. Para leer la escala Vernier correctamente, primero hay que determinar la posición de la línea 0 en la escala y luego determinar que las líneas coinciden. Tomemos esta lectura como ejemplo. Observe que la línea 0 de la escala Vernier está entre la línea 0 y la primera graduación de la guía. En otras palabras, el valor es menos de 25 milésimas. Ahora busque una línea en la escala Vernier que coincida con cualquier línea en la guía. La única línea en la escala Vernier que coincide perfectamente es la quinta graduación. La apertura de las quijadas es igual a 5 milésimas de pulgada. Vea esta posición del calibrador y determine la medida. Observe que la línea 0 de la escala Vernier no llega a la primera graduación. Esto quiere decir que la lectura será menor de 35 milésimas. Después de observar la escala Vernier cuidadosamente, podrá concluir que la única línea de la escala Vernier que coincide es la 12ª graduación. Esta medida es de 12 milésimas de pulgada. ¿Cuál es la lectura de esta medida? A propósito, es común usar un lente de aumento para no forzar la vista y no cometer errores. La línea 0 de la escala Vernier está después del 5. Esto significa que nuestro primer dato es 500 milésimas de pulgada. A este valor hay que sumarle el valor de las graduaciones que se pasan del 5. En este caso solo una. De modo que hay que sumarle 25 milésimas de 500 para obtener un valor de la guía de 525 milésimas. También tenemos que determinar el valor en la escala Vernier. Recuerde, simplemente lea la línea en la escala Vernier que coincida con cualquier línea de la guía. En este caso, es 12 milésimas. La suma del valor de la escala Vernier con el valor de la guía da un resultado total de 0.537 milésimas. ¿Cuál es la lectura de esta medida? Examine el valor de la guía. El 1 grande representa 1 pulgada. Las 4 graduaciones representan 100 milésimas de pulgada, para un valor total de la guía de 1.100 milésimas de pulgada. Ahora hay que determinar el valor de la escala Vernier. En este ejemplo, 0.002 pulgadas o 2 milésimas de pulgada. El valor de la medida es de 1.102 pulgadas, o sea, 1 pulgada con 102 milésimas de pulgada. Ahora que sabe leer el calibrador, hagamos un ejercicio práctico. Las quijadas se abren al aflojar el tornillo fijador y aplican presión en el botón del bloqueo.
Coloque esta clavija o espiga contra la quijada fija y deslice la quijada movible hasta que ésta entra en contacto con la espiga. Apriete el tornillo fijador para que la medida no cambie cuando saque la espiga. Mantenga nivelado el calibrador durante la lectura, de lo contrario su lectura no será exacta. La medida es de .520 pulgadas, dicho en otras palabras, 520 milésimas de pulgada. Las medidas internas se toman más o menos del mismo modo, a excepción de que se usan los filos externos de las puntas superiores del calibrador. Usemos este lente como ejemplo. Tomemos una medida interna con el calibrador. Afloje el tornillo de fijación para abrir las quijadas con facilidad. Inserte las puntas y sepárelas contra las dos paredes internas, tal como se ilustra en la pantalla. Con las puntas de pared a pared, muévelas en un arco pequeño, buscando el punto más ancho de separación. Cuando esté satisfecho de que el contacto entre en las puntas y las paredes internas del lente, es correcto. Apriete el tornillo de fijación y quite el calibrador para poder leer la medida con más facilidad. Una última particularidad de este calibrador es esta barrita que se puede usar como un medidor de profundidades. Coloque el calibrador como se ilustra y abra las quijadas hasta que la barrita medidora de profundidad toca el fondo del agujero. Recuerde que la lectura del calibrador empieza localizando la posición del cero de la escala Vernier para determinar el valor de la guía. Luego se determina el valor de la escala Vernier buscando la línea que coincide y sumando ese valor al valor de la guía. La lectura del calibrador no es difícil, pero toma práctica para desarrollar una habilidad o sentido de medición. Una vez que obtenga esta práctica, va de camino a añadir una habilidad más que lo convertirá en un técnico cada día más competente.